En la presente lección voy a explicar el sacramento de la unción de los enfermos, que es, junto con la confesión o penitencia, un sacramento de curación. Terminaré la lección y con ella esta segunda parte de la doctrina cristiana, explicando las exequias y otras celebraciones como los sacramentales y la religiosidad popular. Refiriéndose a la vejez y a la enfermedad, un gran estudioso de los escritos de San Pablo, Stanislas Lionet, decía, cuando era joven pensaba que era bueno, pero no, era joven. Quizás era así la juventud de su tiempo, más que la actual, pero en general en la juventud estamos llenos de vida y de energía, pensamos que lo podemos todo y hasta nos parece fácil ser buenos, amables y pacientes. Por eso corremos el riesgo de no reconocer la complejidad de lo que vive una persona anciana y un enfermo grave. A veces incluso podemos sentirnos molestos por tener que visitar un pariente en estas condiciones, ni qué hablar cuando se trata de acompañarlo. El estudio del sacramento de la unción de los enfermos nos da la ocasión de valorar nuestro vínculo con las personas que se encuentran en estas circunstancias de vulnerabilidad. A este respecto, decía el escritor alemán Heinrich Böll, mm, que fue Premio Nobel de Literatura, preferiría incluso el peor de los mundos cristianos antes que el mejor de los paganos, porque en el mundo cristiano hay espacio para aquellos que en ningún mundo pagano tuvieron cabida, los lisiados y enfermos, los ancianos y débiles. Para ellos había algo más que espacio, había amor para los que tanto en el mundo pagano como en el mundo sin Dios se consideraban y se consideran inútiles. Podríamos añadir a este pensamiento que en el mundo cristiano tenemos, además, para acompañar a los que atraviesan un estado crítico de salud, a los ancianos que están en el último tramo de su vida, el alivio más grande que pueden recibir en este mundo, el sacramento de la unción de los enfermos. Con este sacramento y con la oración de los presbíteros, la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Pero puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. En el Antiguo Testamento, el hombre experimentaba la enfermedad, en la enfermedad su propia limitación y al mismo tiempo percibía que ésta se halla misteriosamente vinculada al pecado. Los profetas intuyeron que la enfermedad podía tener también un valor redentor de los pecados propios y ajenos. Así la enfermedad se vivía ante Dios, de quien el hombre imploraba la curación. La compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por él son una clara señal de que con él había llegado el reino de Dios y por tanto la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Jesús vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan, como podemos ver en Marcos 2:17. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. El amor de predilección de Jesús por los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos
de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Uno de los rasgos determinantes del cristianismo ha sido siempre que los ancianos, los enfermos y los necesitados de cuidados estén en el centro. La Madre Teresa de Calcuta, que cuidó a los moribundos en los suburbios de esa ciudad de la India, es solo un ejemplo más en una larga cadena de cristianos y cristianas que encontraron a Cristo precisamente en aquellos que eran excluidos y evitados por los demás. Como sucede con los más pobres, no se puede permanecer totalmente ajeno a la realidad de los enfermos, en especial si son allegados, y pensar que se está viviendo una auténtica vida cristiana. Por eso es muy bella la iniciativa de aquellos grupos juveniles que cuentan entre sus actividades con las visitas a asilos de ancianos o incluso a hospitales. La Iglesia, habiendo recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos, se empeña en el cuidado de los que sufren, acompañándolos con oraciones de intercesión, pero tiene sobre todo un sacramento específico para los enfermos, instituido por Cristo mismo y atestiguado por el apóstol Santiago. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Este sacramento es insinuado ya por el evangelista Marcos, que dice de los discípulos enviados por Jesús, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. El sacramento de la unción de los enfermos es administrado solamente por los sacerdotes, el presbítero o el obispo. Lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. El mismo fiel lo puede recibir también otras veces si se produce un agravamiento de la enfermedad o bien si se presenta otra enfermedad grave. La celebración de este sacramento puede ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfermo. Muchos enfermos o sus familiares tienen miedo ante este sacramento y lo retrasan hasta el último momento porque piensan que es una especie de condena de muerte. Pero en realidad es al revés. La unción de los enfermos es una especie de seguro de vida. La mayoría de los creyentes que están seriamente en peligro presienten que en ese momento no hay para ellos nada más importante que arrimarse rápidamente e incondicionalmente a aquel que superó la muerte y es la vida misma, Jesús el Salvador. En la actualidad contamos con una cultura más desarrollada del acompañamiento de los ancianos y enfermos hacia el final de sus vidas, gracias a Dios. Sabemos que es importante para ellos ser conscientes de su situación, es un derecho del paciente, saber que está al final de la vida. El hecho de poder despedirse adecuadamente de los suyos e incluso tener la posibilidad de perdonarlos o pedirles perdón. Por eso no debemos privarlos del encuentro consciente con Cristo en este sacramento, que puede incluir una bella confesión de los pecados e incluso la comunión, que recibe en estas circunstancias el nombre de viático. Acompañándolos de este modo, su entorno familiar va a vivir su duelo con frutos de paz y de consuelo. Como los demás sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y en lo posible comunitaria. Se celebra en familia o en el hospital o en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos o ancianos. Por separado, dentro de la Eucaristía o entre la confesión y la Eucaristía. Tenemos entonces muchas posibilidades. Solamente este sacramento o junto con él la confesión y la Eucaristía.
La celebración se abre con la liturgia de la palabra, precedida de un acto de penitencia. Las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza de su espíritu. El sacerdote impone en silencio las manos a los enfermos, ora por ellos en la fe de la iglesia, y esto es la epíclesis propia de este sacramento, la invocación del Espíritu Santo. Luego unge al enfermo con óleo bendecido, si es posible por el obispo, en la frente y en las manos, mientras dice la fórmula del sacramento. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. La gracia tan especial del sacramento de la unción de los enfermos tiene como efectos la unión del enfermo a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la Iglesia, que es en el fondo el ideal de todo cristiano, estar unido a la pasión de Cristo. El consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. El perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. El restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual. La preparación para el paso a la vida eterna, al hogar del Padre. ¿Seremos capaces de privar a nuestros enfermos graves, nuestros ancianos, de un sacramento que les reserva tantos beneficios espirituales y hasta corporales? La unción de los enfermos es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates antes de entrar en la casa del Padre. Aprovecho que hemos hablado del sacramento que ofrece la Iglesia a los que están en peligro de muerte para decir una palabra sobre el entierro cristiano, las exequias. Veamos ante todo qué relación existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano. El cristiano que muere en Cristo alcanza al final de su existencia terrena el cumplimiento de una vida iniciada con el bautismo, la realización plena, cumplimiento, reforzada con la confirmación y alimentada en la Eucaristía, anticipo del banquete celestial. El sentido de la muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús va a vivir con el Señor, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. La palabra exequias, usada siempre en plural, proviene de una palabra latina que se pronuncia de modo semejante, exequie, y significa primero el cortejo fúnebre y después el funeral, las honras fúnebres, dentro de las que se encuentra el responso, pero nosotros decimos, padre, necesito un responso, es parte de las exequias, estas honras fúnebres, el responso. Las exequias cristianas son un servicio de la comunidad eclesial a sus difuntos. Constituyen una celebración litúrgica que expresa el carácter pascual de la muerte cristiana y la comunión eficaz con el difunto, haciendo participar en esa comunión a la asamblea reunida para las exequias y anunciándole la vida eterna. Atención entonces, con esta celebración litúrgica entramos en comunión de un modo especial con el difunto que acaba de partir. La Iglesia que como madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su caminar
en su mismo entierro para entregarlo en las manos del Padre. La Iglesia ofrece al Padre en Cristo al Hijo de su gracia y deposita en la tierra con esperanza el germen del cuerpo que resucitará en la gloria en el último día. Esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que preceden y que siguen son sacramentales, como veremos ahora, ¿eh? Todo lo que tenemos en la exequia, en las exequias, fuera de la Eucaristía, pertenece al ámbito de los sacramentales. ¿Cuáles son los momentos principales de las exequias? De ordinario, las exequias comprenden cuatro momentos principales. La acogida de los restos mortales del difunto por parte de la comunidad, con palabras de consuelo y esperanza para sus familiares. La liturgia de la palabra, el sacrificio eucarístico, si el que preside es sacerdote, y el adiós, con el que se encomienda el alma del difunto a Dios, fuente de vida eterna, mientras su cuerpo es sepultado en la esperanza de la resurrección. Los creyentes saben bien que la participación en las exequias, así como las oraciones por el difunto que hagan posteriormente, incluida la celebración periódica de la Santa Misa por su eterno descanso, es una obra de misericordia inestimable para con él. Pero todos estos gestos son también una fuente de consuelo para sus familiares y amigos y una forma muy sana y provechosa, la forma auténticamente cristiana, de gestionar el tiempo del luto, del duelo, que suele durar meses, sino un par de años. En fin, las exequias suelen ser un momento fuerte de encuentro para los familiares y amigos del difunto y una oportunidad para abrir perspectivas de reconciliación y para estrechar vínculos. Luego de tratar sobre los sacramentos, conviene decir una palabra, al menos, sobre los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. ¿Recuerdan de los sacramentos que decíamos que son instituidos por Cristo? Aquí estamos en otra categoría, signos instituidos por la Iglesia. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz y de otros signos, por ejemplo, la aspersión con el agua bendita, tan querida en muchas regiones, en Latinoamérica especialmente. Entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. Todo esto entra en el campo de lo que son los sacramentales. Son sacramentales, por ejemplo, la profesión religiosa o la dedicación o consagración de un templo o de un altar. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Dentro de los sacramentales se encuentran los exorcismos, que tienen lugar cuando la Iglesia pide con su autoridad en nombre de Jesús que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraído a su dominio. El exorcismo se practica de modo ordinario en el rito del bautismo ya. El exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, puede ser efectuado solamente por un presbítero autorizado por el obispo. Las manifestaciones del enemigo que dan lugar a los exorcismos nos muestran hasta qué punto nos exponemos cuando nos alejamos del camino del Señor y sobre todo cuando nos entregamos a prácticas pseudo religiosas como la superstición y la brujería. Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, debemos tener en cuenta las formas de piedad de los fieles
y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad que acompañan la vida sacramental de la Iglesia, como son la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, el rosario. La Iglesia, a la luz de la fe, ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular que prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituyen. Para reconocer la importancia de la religiosidad popular, conviene recordar estas magníficas palabras del episcopado latinoamericano. La religiosidad del pueblo en su núcleo es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La sapiencia popular católica tiene una capacidad de síntesis vital. Así lleva conjunta y creadoramente lo divino y lo humano, Cristo y María, espíritu y cuerpo, comunión e institución, persona y comunidad, fe y patria, inteligencia y afecto. Esa sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como hijo de Dios. Establece una fraternidad fundamental, enseña a encontrar la naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona las razones para la alegría y el humor, aún en medio de una vida muy dura. Esta sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente cuándo se sirve en la iglesia al evangelio y cuándo se lo vacía y asfixia con otros intereses.